¿no? Y mencionaste algo muy cierto, a mi parecer, que hay mucho desconocimiento, ¿no? A veces en esos temas tributarios, ¿no? Como bien dices, muchos se ven sorprendidos justamente por este desconocimiento, quizás, no sé si llamarle falta de cultura tributaria de repente en nuestro país. Entonces muchos se sorprenden cuando les llega una carta que dice incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y encima ahí foliada con SUNAT, o membretada con el logo de SUNAT, uno se asusta, ¿no? Se asusta. Y sobre todo es que si uno no ha tenido empresa, es una persona natural, y pues nunca ha tenido que estar tratando realmente con SUNAT, ¿no? Y te llega una carta de SUNAT y te asustas. Entonces, ¿por qué, no? ¿De qué se trata eso? No sé si puedas compartirnos Sí, por supuesto. algo Mira, sobre ese tema. yo creo que definitivamente es una falta de cultura tributaria. La SUNAT simplemente lo que hace es una administradora y recauda los impuestos. Siempre se ha hablado de la mala SUNAT, que es pésima, siempre se habla de que se le critica, y pues creo que una ventaja es haber trabajado con el monstruo por dentro. Me tocó estar dentro de SUNAT, me ha tocado estar 4 años en la SUNAT de México, que creo que es un poquito más grande que la de acá, y una cosa es verlo por dentro y verla por fuera. Y el tema es, lo único que hacen es administrar los tributos, y es la forma de que ingrese dinero al país para el gasto de la República. En tanto ello, lo que hace es una simple recaudadora que trata y aplica lo que dicen las disposiciones legales. Y dentro de eso es recaudar impuestos. Y dentro de recaudar impuestos es aplicar la ley, básicamente. Se habla mucho de corrupción, se habla mucho que abusan. Es muy fácil criticar, y creo que criticar levanta, y pues la nota roja vende más que lo real. En mi caso particular, en el caso de lo que veo, en la mayoría de los casos, entienden, hay algunos casos evidentemente en que se les pasa la mano, pero no es en la mayoría de las situaciones. No creo que habría que ponerle como nota roja crítica. Hay muchas disposiciones, muchas que hay que mejorar. El tema que mencionaste de incremento patrimonial no justificado y es bien sencillo de entender, sobre todo en la característica que tenemos en el Perú. En el Perú tenemos más del 80% de informalidad. En resumen, ¿qué quiere decir? Hay 18% de la economía que contribuye a mantener a este 82% que no contribuye, para ponerlo en sencillo. Con lo cual, vemos gente que tiene incremento patrimonial, que vive muy bien y no tributa un centavo, salvo el IGB en los momentos que compre. ¿Eso es justo? ¿Es justo que tú, que pagas tus impuestos, no los pagues y que te tengas que mantener por otros? Y sin ir muy lejos, tenemos el caso de la pandemia. La última pandemia que hemos tenido, el caso de COVID, ha sido soportado y respaldado por los ingresos del erario. Esos ingresos del erario vienen de la economía formal. Esa economía formal ha soportado la economía informal. Entonces, lo que hace SUNAT es, si veo que alguien tiene un incremento patrimonial no justificado, lo que hace, y actualmente eso es la práctica que está haciendo, es no inicia con una auditoría, sino lo que hace, tanto para efectos de empresas como para efectos de personas, es llamarlos mediante una atenta invitación. Y básicamente lo que dice es, ¿sabes qué? Yo tengo información que tú has tenido ingresos o que tienes determinada cantidad de patrimonio. Dime tú si es verdad o no. Frente a eso, nosotros lo que recibimos como persona normal, común y silvestre, entramos en estado de terror inmediato. Me busca la SUNAT, ¿qué hago? ¿Dónde corro? Mejor no contesto. No. Y el tema es buscar asesoría adecuada y seria, porque luego hay 50,000 casos y los empresarios deben tener vasta experiencia en los contadores que desaparecen, que no pagan los impuestos que corresponden, que no siguen las formas que corresponden, etcétera, y luego se ven en serios problemas. Entonces, en esto de acá vienen y me dicen, demuéstrame por qué llevas este ritmo de vida. Y pueden haber muchos temas, y por ponerlo lo más sencillo es, sí, pues tengo este ritmo de vida porque heredé hace 10 años y pues sí soy rico, pues soy rico, no tengo problema, o vivo de lo que me mantiene y me pasa mi hija, mi hijo, mi padre, mi abuela o lo que fuera. O
pueden ser también situaciones de error que ocurren mucho por parte de la SUNAT, por cuanto quien alimenta básicamente de información son los bancos, y los bancos al momento de darles la información por operaciones mayores a 1.000 soles por el ITF, el Impuesto de Transacciones Financieras, lo que hace es la SUNAT tiene un sistema en el cual registra tus movimientos bancarios, y en ese caso lo que por error de sistema duplica. Entonces tú de pronto has tenido ingresos en el año de 100 y según SUNAT has tenido ingresos de 300. Entonces lo único que tienes que hacer es demostrarlo, oye, no, estás mal, no son 300, son 100, y por tal, tal y tal motivo. Es decir, en la medida en que uno les facilite, le haga el trabajo y se lo proporcione, evita problemas. Lo peor es no contestar, lo peor es no responder, y como en la vida, lo peor es no afrontar. Y si no pagué, pues no pagué, o sea, no cumplí y pues hay sanciones. Y mientras más me demore, más caro va a salir la cuenta. Entonces, ese es un poco en cuanto a cultura y en cuanto a cumplimiento de situaciones tributarias. Creo que sí, todos debemos de contribuir y, insisto, contribuir con lo que nos corresponde, no pagar más, no pagar menos, pagar lo que nos corresponde, pero para eso hay que tener la debida asesoría y alguien en el cual uno confía. Y esto es un poco como la pregunta es de la quinceañera que te viene a preguntarte, ¿me embarazo o no me embarazo? Pues ese es problema tuyo, no mío, porque quien va a cargar con el paquete vas a ser tú y no yo, y la decisión es meramente tuya. Yo como asesor te podré dar una serie de situaciones, te puedo dar 3 o 4 alternativas a seguir, pero quien decide eres tú. Un poco en términos sencillos, quien decide si se embaraza o no es la empresa, es la persona natural, porque es quien va a asumir los riesgos y las consecuencias y también los beneficios. Entonces, en esto es muy fácil echarle el tema, el tema totalmente al contador o al abogado y que él decida, lo cual es pésimo. La decisión es de uno. En esto, en temas tributarios, la decisión es de la persona, es agresivo o no es agresivo, qué hace, y porque las consecuencias las va a asumir uno. En este caso, la mayoría de las consecuencias pueden ser económicas. Entonces, el tema es sí decidir cada uno qué cosa es, cómo quiere, y el asesor lo que está obligado es a darle una serie de alternativas fundadas. Y acá hay un tip: cuando alguien te diga algo y no te sepa explicar por qué o por qué está dada la norma o a qué corresponde, preocúpate. Porque todo tiene una razón y todo tiene una lógica. ¿Por qué existen los impuestos si todo el mundo, nadie quiere pagar? Evidentemente, pues porque vivimos en sociedad y es una forma de cubrir los gastos que corresponde a un país. Tan sencillo como eso. Entonces, cada uno tiene su propia lógica, su propia forma, y cada norma tiene un porqué. En algunos casos el porqué es un poco difícil de encontrarlo, o el porqué a veces no es lo que uno quisiera, pero hay que explicar y entender, y en tanto que uno entienda y esté debidamente asesorado, considero que va a poder tomar una mejor elección. Sí, es importante asesorarse y dar la cara, como dices, ¿no? Mencionaste la estrategia del avestruz. Creo que esa es una pésima idea, ¿no? Porque al final, mientras más dejas pasar el tiempo, peores consecuencias, ¿no? Vas a tener. Y la asesoría es importante porque, como dices, a veces te ayudan a no pagar de más, entiendo, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, donde la SUNAT, transferencias que uno hace entre cuentas propias, te dice que es incremento patrimonial no justificado, ¿no? Entonces, o préstamos que uno recibe, te dice que es incremento. Me imagino que justamente ahí es donde está buscando que uno pues le demuestre, ¿no? Pero a veces quita tiempo, ¿no? Quita tiempo, hay que tener los papeles en orden, y ahí me pareció muy interesante cómo en uno de tus videos tú sugieres, ¿no? Hay que contar con los estados de cuenta para demostrar cosas, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que es importante siempre conservar una copia de sus estados de cuenta para tener siempre la información a la mano? Sí, definitivamente. Y un poco lo que comentabas es el tener memoria es importantísimo, el soportar, respaldar los dichos de uno. No basta decir
es que me lo regalaron, es que me lo donaron, es que lo heredé, O lo prestaron. o es que es doble depósito. Tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Con papelito habla, o el mundo de hoy es a través de sistemas. Tengo los estados de cuenta en los cuales puedo evidenciar de que se están duplicando. Y, Fernando, hay un tema. SUNAT lo que hace, por lo general, es presume que los préstamos es un ingreso. Presume porque ve que es un ingreso en tu cuenta. Pero tú le dices y le demuestras, es un préstamo que me hizo el banco, es un préstamo que me hizo tal, pero lo tengo que documentar, debidamente documentado. Y en tanto que esté legalizado, mejor. Entonces, porque eso le da visos de que no es un documento que has hecho el día anterior o lo has hecho un minuto antes y lo has firmado y le estás dando visos de realidad. O sea, el que sea mediante un fedatario, un notario, le da visos de realidad a lo que se le presente. Y evidentemente todo debe estar respaldado y soportado. Si no tienes respaldo, no tienes soporte, ¿por qué te voy a creer? O sea, es como yo soy abogado, sí, demuéstramelo, pues acá está mi título de abogado. Ya. O sea, es bien fácil y el tema es no entrar en terror inmediatamente, sino pues, y si estoy mal, reconocerlo. Pues sí estoy mal, no cumplí. Ya, ¿qué cosa pasa? ¿Cómo hago? Y es más, si pago en tiempo, si pago antes de tiempo, tengo rebaja. O sea, y no es que yo sea pro SUNAT, pero sí creo que hay que ver las cosas en la justa medida y de tanto verlas como empresario, como persona natural, como entidad gubernamental que se dedica a recaudar los impuestos para el respaldo del país, como empresario. Yo creo que hay que tener las vistas de cada cual y entenderlo. Cada uno tiene su verdad, como en el divorcio de dos personas. Cada uno tiene su porqué y cada uno tiene su verdad. Y los dos son verdaderos. El tema es quién decide y cómo se hace para soportar y respaldar lo que cada uno da.